Muy, pero muy buenos días, audiencia, ¿cómo están? Qué gusto. Siempre dice lo mismo, Carlos, y por supuesto, porque es un gusto estar con ustedes. Es un gusto compartir aquí, desde siempre estamos con vos para siempre en Domingo Radio Producciones, este programa. Este programa que ya lo llamamos un programa de orden federal, porque estamos en todas partes del país. Y hoy nos toca el Distrito Federal. ¿Qué va a estar en México, Carlos? No, no. El Distrito Federal es la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Es el ámbito de. No es el centro del país, le vuelvo a repetir. Si bien estamos cerca del centro, acostados para el lado del este, obviamente, pero la Argentina es toda, son las 23 provincias más el territorio antártico e islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. Eh, y realmente este recorrido federal que hacemos en la política ahora por las elecciones es para salir de lo habitual, ¿vio? Porque todos buscan el rating, buscan llevar al candidato que se piensa que es más fuerte, pero nosotros trabajamos con la gente que labura, con la gente que la Argentina necesita, con la gente que realmente pone sus manos en el arado, por la gente que mira hacia sus costados y ve la necesidad de la gente. Y buscamos la nueva dirigencia, la dirigencia que realmente es la que tiene que afectar a estos políticos que prometen, prometen y nunca hacen nada. Y si usted tiene 50 o más años, o un poquito menos, recordará las promesas incumplidas y siempre con las mismas recetas. Y hoy viviendo otra vez y repitiendo viejos problemas en la Argentina, más allá de la pandemia. Falta de trabajo, falta de educación. ¿M? Apoyar planes sociales de por vida en lugar de dar trabajo. Fomentar el trabajo. ¿Cómo puede ser que Uruguay nos superó este año en la exportación de carne? Y no lo digo en desmedro de los uruguayos, por favor, por favor. Pueblo hermoso, maravilloso, hermanos. Nos separa un pedazo de agua, nada más. Y son tan nuestros como ellos son nuestros. Y de vuelta. Pero ¿sabe qué? Y son muy chiquitos. Pero ¿sabe? Tienen el sentido de pertenencia. Cosa que en la Argentina aparentemente se perdió. Pero hoy vamos por los valores. Por eso hoy traemos una dirigente con letras mayúsculas. No porque sea abogada, no porque se llame Alejandra Muchar, no porque sea la presidente de la democracia cristiana de Cava, sino porque a través de ella baja la esencia hacia sus afiliados de lo que son los valores, el respeto por la vida, la educación. Pero mejor que lo diga ella, mejor que lo diga ella y que hablemos con ella. Aquí la tengo, en vivo y en directo, como suelen decir allí en la televisión, la doctora Alejandra Muchar. Muy, pero muy buenos días, doctora. Un gusto, Alejandra, de mi parte, estar entrevistándote nuevamente aquí en este espacio. Un gusto, Carlos, estar contigo y con este programa y tus oyentes que llegan efectivamente a toda Argentina y seguramente esto va a seguir creyendo y creciendo. Exactamente. Gracias por la corrección, doctora. No sea cosa que se le escape, que no va a ser así, un AIGA, ¿eh? O un exacto, exacto. Bueno, y eso es por lo que la Argentina debe trabajar con la educación, para que los dirigentes, más allá que sean probos, porque también puede ser una persona que no tenga título académico, pero que sea realmente una persona capacitada, una persona con estudio, una persona que tenga su mente abierta, que sepa comprender una frase. Y eso es lo importante, la educación en la Argentina. En el hogar de alguna manera se manifiestan los valores y en la escuela se aprende, se educa. Y en la casa también Ujú. se educan con valores y en el colegio se educa con conocimiento. No sé si usted piensa lo mismo. Totalmente. Y mi acto fallido, es decir, estar de creer, es realmente tenemos que empezar a creer y tenemos que empezar a crear y tenemos que empezar a fortalecer a aquellos dirigentes que realmente se comprometen y quieren estar trabajando con la gente. Es cierto lo que vos dijiste al comienzo, de que tenemos muchos dirigentes que proponen, que prometen, pero no están en contacto con la gente, no están en contacto con el barro, no están en contacto con sus realidades. Solamente tenemos propuestas generales. La democracia cristiana a nivel nacional y hablando en nombre propio por el distrito,
de Cava, estamos trabajando en el territorio, estamos trabajando codo a codo con la gente, con las necesidades de la gente, en distintas situaciones. Vos bien lo dijiste. Uno es el área económica. Nosotros no le prometemos el trabajo, nosotros le decimos cómo tienen que trabajar. ¿Y cómo tienen que trabajar? ¿Cómo tenemos que darle nosotros ese trabajo? ¿Cómo tenemos que ayudarlos a que consigan un trabajo? ¿Cómo tenemos que hacer que los empresarios puedan contratar a esta gente y pagarle un sueldo digno? Seguramente ya has entrevistado a nuestra secretaria, hasta nuestra Comisión de Industria y Comercio, con nuestras propuestas económicas, pero entre ellos tenemos el fomentar el trabajo, que los jóvenes cuando terminen el secundario puedan tener pasantías con empresas, ONG, organizaciones, para que puedan salir con un conocimiento, fomentar que aquellos que han dejado la educación vuelvan a la escuela, que terminen un secundario, porque hay muchas necesidades económicas y a raíz de esta pandemia se ha realizado un gran abandono de la escuela porque tenían que trabajar, porque tenían necesidades económicas. Tenemos que volver a que estos chicos vuelvan a la escuela, a que los adultos que no han terminado el secundario puedan terminarlo, porque hoy sin secundario no es posible que consigan un trabajo digno. Tal vez podrán conseguir una changa, pero tenemos argentinos valiosos, tenemos argentinos que los tenemos que ayudar a que trabajen. Esa es una arista. Nosotros tenemos varios proyectos y propuestas. Estamos trabajando los efectos de que la gente pueda reiniciarse o insertarse para aprender oficios y salir con un diploma para que puedan empezar a trabajar, fomentar los pequeños emprendimientos o los pequeños emprendedores que no saben, que se han quedado sin trabajo y quieren volver, no quieren mendicar, no quieren planes sociales, quieren trabajar. Entonces a esa gente enseñarles un oficio, enseñarles que tienen un camino, enseñarles que pueden seguir adelante. Y eso es lo que está haciendo Democracia Cristiana en nuestro territorio, a nivel de educación, educación en valores, educación en el área del trabajo, educación en respeto de la vida. Nosotros somos el partido político que hemos siempre estado al frente de la defensa de los valores, la defensa de la vida, de la concepción hasta la muerte natural. Pero no porque ahora vino esta dichosa ley que desgraciadamente tenemos en vigencia, sino porque siempre estuvo con nosotros. Eso siempre está dentro de nuestros principios y valores, donde defendemos la vida, defendemos la familia que hoy está destruida en valores, destruida económicamente, y la democracia cristiana quiere reforzar estas cuestiones, porque la familia es la primer célula que tiene la sociedad, es el primer lugar donde se educa al hijo, luego pasamos a la escuela. Y también en otra vertiente que la democracia cristiana tiene, si me querés hacer una pregunta, decime, porque a mí me encanta conversar y hablar, nosotros creemos que también hay que atender a los adultos mayores. Hoy una persona jubilada, 60, 65 años, es joven y realmente a veces no tiene que hacer. A veces, y hoy, con sus salarios o haberes que son totalmente ínfimos, son indignos. Nosotros queremos ayudarlos. Nosotros tenemos una secretaría de salud donde atendemos el área asesoramiento del área de salud a los adultos mayores. También tenemos la agrupación de adultos solidarios, porque consideramos que los adultos mayores tienen posibilidades para insertarse en la sociedad, tienen posibilidades de seguir siendo productivos y hay que ayudarlos, porque ellos también nos dan su experiencia a los jóvenes, a nuestra juventud. Entonces tenemos que reforzar las distintas aristas, tanto de la juventud como de los adultos mayores, para poder crecer, sacar esta Argentina adelante. Educación, salud, trabajo digno, basta de planes sociales, basta de hacer que mendigue el pueblo. El pueblo necesita trabajo, necesita ser digno. Los empleadores necesitan no estar ahogados financieramente, basta de tantos impuestos, basta de sobrecargarlos con cuestiones que lo hacen imposible e inviable que un trabajador pueda tener un salario digno y un empleador
pagar con los aportes porque realmente los agobian. La democracia cristiana quiere enseñar a trabajar y no quiere dar limosna, quiere enseñar a que la gente trabaje, quiere enseñar a pescar. Y Me, queremos que los empresarios, sí. perdón, la verdad que es música para los oídos y a mí se me ocurre hacer la siguiente pregunta, ¿no? Eso sería lo ideal. El tema es cómo llegar a eso, porque la contraposición que tenemos es una educación donde la clase, vamos a hablar de frente y hasta el hueso, ¿no? Los dirigentes sindicalistas se oponen a todo este tipo de reformas porque evidentemente perderían su fuerza, no solamente política dentro del gremialismo, sino que perdería el manejo de otras cosas eh, que me vienen a memoria, por ejemplo, el uso indiscriminado de los fondos que hacen debido a que los gobiernos de turno no le hacen las auditorías correspondientes, les permiten que se entronen en forma completamente definitiva y que ponen los palos en las ruedas para la reforma. Que esto no quiere decir que un dirigente probo haga o quiera hacer perder, no hablo de privilegios, sino hablo de conquistas ganadas por el trabajador, como ser sus vacaciones, como ser su aguinaldo, como ser sus 8 horas de trabajo, su descanso. Eso no se discute, pero los gremialistas lo ponen como excusa diciendo que si viene cual o tal, les van a sacar esos privilegios, que no son privilegios, son derechos adquiridos que vienen de la época de Irigoyen incluso, porque ni siquiera el tan mentado discurso de que Perón fue el que hizo este tipo de leyes, yo les recuerdo que estas leyes salieron aún en gobiernos dictatoriales, los cuales no defiendo, pero se dieron en diversos gobiernos dictatoriales a principio de la década del 900, entre el 900 y el 930, 1900 y 1930. O sea, yo no soy abogado, pero doctora, usted creo que lo habrá estudiado. Desde Alfredo Palacios, un gran dirigente socialista, él, pero que fue un hombre que recorrió el país, un hombre que ya hablaba del Chagas Massa, que ya había hecho estadísticas y que nunca más se hizo. Se habla mucho de inclusión, se habla mucho de defender los derechos de los pueblos originarios, pero yo le quiero recordar a la audiencia que en el norte argentino, los mocovís, los huichis y todas las etnias que existen están siendo vandalizadas por los gobiernos de turno, matándolos prácticamente y obligándolos cuando vienen las votaciones, le quitan los documentos y los tienen realmente apartados como si fueran animales y son argentinos. Entonces, y defienden las etnias del sur donde, y acá me voy a ganar muchos enemigos, donde los tan mentados mapuches no son los mapuches y que tampoco son originarios argentinos. No hay un solo libro de historia argentina del año 1800 en adelante que hable del pueblo mapuche, en todo caso del pueblo araucano, que fue el pueblo que devastó a nuestros tehuelches, y muchos denostan a Roca, y yo no estoy de acuerdo con matanzas y demás, pero yo también les recuerdo que Roca fue a defender el territorio nacional de los ataques de esos araucanos. Entonces nos llenamos la boca, queremos distorsionar la historia, no queremos hacer reformas profundas, porque no nos conviene, o no les conviene a estos dirigentes encastrados en la política, desgraciadamente, y donde hay dirigentes buenos que no pueden llegar para afectar a esa gente. Porque, creo yo, como decía Calabro, la trenza es muy grande. Entonces hoy veo que la democracia cristiana ha hecho una alianza como para empezar a entrar en juego. Recordemos que la democracia cristiana no es un partido nuevo, es sexagenario largo, 66 años, si mal no recuerdo, y, y a través de esta fusión que creo que está haciendo ahora, yo creo que la explique, yo porque leo, porque trato de entender cómo es la realidad, esta fusión que está hecha es para ir ganando espacio pensando en el 2023 y poder empezar a sentarse en una banca y empezar a legislar
Y no digo a pelearse, pero sí empezar a confrontar, que es lo que se debe hacer, para eso está el Congreso, con ideas nuevas, renovadoras y impulsando esos valores que la democracia cristiana tiene, que es defender la vida, defender los valores, defender el trabajo, defender a la persona en sí y a la educación, entre otras tantas cosas. Le dejo el micrófono, doctora. Muchísimas gracias, ha sido muy claro, me he dejado con pocos recursos, pero vamos a intentar poner un poco de palabras desde mi lugar. Es cierto que hemos firmado esta alianza, pero como Partido Demócrata Cristiano estamos acompañando porque consideramos que este es un momento y un espacio para crecer, donde nos dan el espacio para poder seguir creciendo y nos respetan nuestras posturas. Nosotros como demócratas cristianos no nos tuercen el brazo, sino al contrario, imponemos los principios y valores, entre ellos el no al cierre de las iglesias. Hemos impulsado el tema de la apertura de las iglesias y los templos, el tema de la reapertura de los comercios, y eso nos ha dado la posibilidad y el convencimiento de que tenemos que estar en este espacio para fortalecer, porque tenemos que cambiar los dirigentes. Vos bien dijiste que los dirigentes, hay pocos dirigentes, pero ¿por qué hay pocos dirigentes nuevos? Porque tienen miedo de entrar en la política. Y a mí me han preguntado, ¿por qué entré en la política? Porque considero que mirando desde afuera no podemos hacer nada. Quejarnos y gritar de afuera no logramos nada. Hay que meterse en el barro, hay que trabajar, nos guste o no nos guste. Y si tenemos principios y valores claros, como tenemos los demócratas cristianos, podemos avanzar. Por eso hemos decidido estar en esta alianza para defender los principios y valores. ¿Qué principios y valores? Como bien dijiste, la vida y la concepción, los valores religiosos, aunque nosotros somos un partido no confesional, pero no podemos permitir que existan dirigentes o candidatos que digan que quieren sacar los símbolos que identifican la religión. Por ejemplo, mi cuadro que tengo en el despacho, en el Poder Judicial, sacar la cruz. Nuestro partido político fue el único, amico Curiay, que intervino en la Corte para evitar que se saquen crucifijo de un juzgado. Nosotros seguimos defendiendo y por eso estamos en esta alianza, por eso nosotros estamos en este frente, por eso nosotros nos metimos para trabajar, porque como partido tenemos principios y valores y no nos van a torcer el brazo. Por eso estamos en esta alianza. Invitamos a la gente a que se sume, porque nosotros sí creemos que podemos cambiar, sí creemos que podemos favorecer la educación, sí creemos y queremos que nuestros hijos no se vayan del país, queremos que crezcan acá, que estudien acá, porque la educación argentina, la facultad, la UBA, fue maravillosa. Hablando de educación pública, no me refiero a las privadas que tienen su envergadura, pero nosotros tenemos profesionales y no queremos exportarlos. Queremos que sigan en Arcos y nuestros nietos ser argentinos y estar en Argentina de este frente, porque tiene la posibilidad de ver y poner de aquellos que comparten nuestros valores, la educación, la defensa del trabajo. Nosotros, dentro de esta alianza, podemos oír. Por eso, dentro de esto, porque creemos que podemos cambiar y podemos creer y ser y mejorar nuestra Argentina. Y en este, como Distrito Cava, en esta... Sí, sí, se nos estaba cortando un poquito la voz, seguramente algún tema de internet, que siempre en este tiempo de pandemia nos ha golpeado, porque la gente obviamente se comunica muchísimo más y las empresas no dan abasto con el servicio. Es muy interesante todo lo que estás diciendo, Alejandra, sobre todo lo que dijiste, que la gente por miedo tal vez no quiera intervenir en política, pero la única manera de poder cambiar las cosas es afectar a la gente estando de adentro.
¿eh? Exactamente. Y eso es, mira, yo siempre digo que el médano se hace grano a grano. Y es la única manera. Tal vez no se va a ver reflejado si bien creo que va a haber la gente va a votar de una manera distinta a la votada en la última elección, todavía la Argentina necesita un tiempo. Esto no se convierte de un día al otro. Acá Exacto. hay que trabajar mucho en el área de educación, donde realmente los educadores deben de estar actualizados con políticas educacionales no ideológicas, tampoco las tradicionales de hace 40 años, pero sí con un aspecto mucho más renovado en cuanto a la educación y dejar la ideología de lado, ¿no? Y cambiar la historia y no querer cambiar la historia, sino que la historia está, en algunos casos, con próceres controvertidos, pero que también por la época en que vivían y en el contexto que vivían, trataron de hacerlo mejor o imponer su forma de pensar. Bueno, ¿se puede hacer un revisionismo histórico? Por supuesto que se puede hacer un revisionismo histórico, pero hablemos de las cosas buenas. Saquemos y extractemos lo bueno de esos. Sarmiento, por ejemplo, que ha sido muy denostado por amplia faja de este gobierno, Sarmiento fue el hombre que sacó a la Argentina del analfabetismo. Ya, pero él lo odiaba al gaucho. Ese es otro tema para ver, pero que la sacó. Es más, hasta trajo maestras de Estados Unidos para que enseñaran. Y donde tuvimos, la Argentina fue excelsa en el mundo en cuanto a la alfabetización. Hemos tenido personajes muy controvertidos, también Alberdi, pero sin embargo Argentina con la doctrina de Alberdi, que fue, recordemos, el padre de la Constitución, con su libro Las Bases, que eso me lo enseñaron Sí, en el secundario a mí, y hoy seguramente claro. ni lo ven eso. Realmente, Alberdi, con la doctrina de Alberdi, Argentina fue grande, fue el quinto país en el mundo. Entonces, aquellos que se arrogan el derecho de discutir esa doctrina, la verdad que tendrían que leer un poquito más. Y aquellos que La verdad. hablan, y aquellos que hablan tanto de Marx, tendrían que saber que Marx en los últimos años de su vida se arrepintió de todo lo que había hecho y se volvió al cristianismo, por ejemplo. Entonces, no hay, se saca de contexto el texto. Yo ayer leí algo que me causó asombro y que hablaban de la amante que tuvo San Martín en Francia. Salió una nota que decía que San Martín estaba muy allegado con la logia Lautaro o algo así. Y un estudiante dijo que la logia Lautaro era la amante de San Martín. Y el otro decía que el Papa, no sé cuánto, no recuerdo, discúlpenme, lo había excomulgado a Lutero por no sacarse una selfie. Y el tema era que lo había excomulgado a Lutero por la doctrina que había una palabra parecida a selfie, no me acuerdo. Y eso es la, los alumnos que tenemos, ¿eh? Que no saben interpretar un texto, que no ven que la coma separa una realidad de otra y que el cambiar una coma de lugar puede cambiar una oración. Una oración buena la puede transformar en mala, mal entendida. Entonces, la educación es fundamental para el crecimiento de un país. Cuanto menos educación hay, Exacto. más volvemos al pasado, volvemos a la barbarie, volvemos anterior a Sarmiento. Entonces, hay un montón de esta licuadora que han hecho en los últimos 20 años en la Argentina, en la cabeza de la gente, es parte del retroceso que tenemos. Es parte del retroceso que tenemos. Y esto es lo que hay que recuperar. Vos dijiste bien, la democracia cristiana no es un partido confesional, pero deberíamos tomar dos libros fundamentales para que la Argentina cambie. Uno son los principios cristianos, y acá va todas las congregaciones, ya sean católicas, protestantes, evangélicas, y el libro de todos los libros de los habitantes, que es la Constitución Nacional. Exactamente. No son necesarias leyes nuevas, las leyes están todas, solamente hay que cumplirlas. Lo que han hecho en las reformas de los, y vuelvo a repetir, no soy abogado, pero soy una persona muy interesada por el derecho de la gente. No entiéndase, no los derechos humanos a gusto y piacere
de aquellos que lo manejan, sino que los derechos humanos son para todos. Y fundamentalmente, han puesto palos en la rueda en leyes que no tenían por qué tocarse. No era necesaria una ley del aborto. En la Constitución, subí un poquito la cabeza, Ale, que si no, no te veo bien. Ah, ahí está. Ahí sí, Ahí muy está, bien. perfecto. En la Constitución Nacional está previsto para casos extremos la interrupción del embarazo. Para casos extremos, donde peligre la vida de la mamá, donde haya otro tipo de situaciones, está previsto. No era necesario esta ley, no era necesario dividir al país más de lo que está dividido. O sea, por quedar bien con grupos minúsculos, el gobierno, aprovechándose de su mayoría, a mi entender, propició una ley que no era necesaria y que, a su vez, una ley que desprotege a la mujer. Porque, doctora, y usted o vos esto lo sabés perfectamente, mandar a una chica con una pastillita a la casa que produce el aborto, que produce hemorragia sin control, lleva a la muerte. Entonces el aborto deja de ser seguro. ¿Mm? Exacto. Con respecto a esta ley de aborto, vos bien mencionaste, el Código Penal ya tiene previsto las situaciones en caso de violación, en caso de que la persona, la mujer, sea tonto idiota, o dice el Código Penal, no me voy a meter porque eso ya es muy reiterado. Realmente han hecho que el aborto sea la solución. Y realmente nosotros cuando en el 2018 intervenimos, activamente junto con otras organizaciones y hablamos con distintos legisladores y demás, nosotros les explicamos que esto no tiene que ser la solución, que tenemos que tener políticas previas, políticas de contención, políticas de educación. No podemos darle como solución el aborto. Tal es así que en 2018 tuvimos la buena noticia que no se escucharon a todos los argentinos y dijeron no al aborto. Desgraciadamente no tuvimos el mismo resultado años después. Esta ley mata, y tienen que entender que no solamente mata a la mujer, mata a la posible niña, que también es una mujer, y no le da alternativas. También afecta al médico porque no le permite abstenerse de hacer este aborto. Ahora bien, violando la objeción de conciencia. Ahora bien, pasamos al análisis. La mujer que va a abortar cuando con esta ley odiosa, no tiene derecho a escuchar la otra campana, a saber que tiene contención, que puede tener otras alternativas, escuchar su problema. Vos bien dijiste una menor. El Código Civil establece claramente que los menores de 13 a 16 años, en tanto y en cuanto no afecte su vida o su salud, pueden hacer actos que dispongan de su cuerpo. Ahora bien, para hacer un tatuaje a los 13 o 16 necesitan la autorización del padre, uno de los progenitores. Ahora bien, para hacer un aborto, el menor tiene derecho a exigirle al médico que ni llame al padre. Entonces le dan la pastilla, la chica se va con esa pastilla y tiene una hemorragia y se muere. Entonces hay una gran contradicción, una falta de respeto y una falta de estudio de la Constitución Nacional con los tratados internacionales que establece que la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como también del Código Civil. No solamente porque dice de la concepción que existe la vida, sino que tampoco respeta las normas de las edades de los menores. En el- Entonces, un en- menor de 13 años una menor va a hacer el aborto. Ahora bien, no solamente le prohíben a los padres tener conocimiento, sino que en el caso de un abuso, vamos a una situación, un abuso, porque yo viajé por toda Argentina otorgando becas en distintas escuelas para gente de escasos recursos que querían estudiar, una menor de chiquitita, y no estoy hablando de 12 años, estoy hablando hasta menores, más chiquititas, si son abusadas, ¿a dónde van después del aborto? Vuelven con la familia. Entonces estamos totalmente descolocados, estamos mal. No podemos dar como solución un dolor y un error y una violación a la Constitución y al Código, sino que tenemos que rever desde el comienzo cuáles son los problemas y cómo podemos dar soluciones.
nosotros estamos muy a favor de la consejería para tratar de ayudar ante esta situación que hoy tenemos, que no podemos deshacerla. ¿La consejería qué es? La consejería es que la gente que quiere consultar porque decide abortar, porque la ley la tenemos desgraciadamente, y vamos a luchar por hacerla caer como de lugar, pero hoy tenemos esta realidad, queremos enfocar las consejerías para que las mujeres cuando van a querer consultar tengan la posibilidad que escuchen la otra campana, que escuchen que tienen otra solución, que escuchen que tienen otra alternativa. Y eso no está. Ahora bien, ustedes saben que con la ley de aborto se promulgó la ley de los 1000 días, pero esa ley no se reglamentó ahora, el 8 de agosto, el día que se hizo el Día Internacional de los Niños, ese día se reglamentó. ¿Y qué es el plan de los 1000 días? El plan de los 1000 días es que antes la mujer, cuando está embarazada y está trabajando, pide, mejor dicho, un subsidio por embarazo. Ahora, con el plan de los 1000 días, lo puede pedir desde que está embarazada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay vida de la concepción y por lo tanto, le dan un subsidio o no hay vida de concepción? Entonces, la ley del aborto, ¿en qué quedamos? Y otro tema importante que la gente no entiende es que la ley del aborto permite que la mujer pueda abortar incluso unas horas antes del nacimiento del bebé. ¿Por qué? Porque hay un articulito que dice, en tanto afecte la salud de la persona, la salud de la mujer, tanto a nivel físico, emocional, puede abortar. Entonces, ¿cómo aborta? Tienen que matarlo en el seno materno, porque si lo sacan y lo matan, el homicida es el médico. Entonces estamos en una ley totalmente absurda, que contraría los principios constitucionales y el Código Civil. Yo hice la tesina cuando me recibí de magíster en Derecho Civil sobre hacia la dignidad en naciturus. El naciturus de que está en la panza que todavía no nació. ¿Qué pasa? Ustedes saben que el artículo establece que el niño por nacer adquiere los derechos en tanto en cuanto nazca con vida. Entonces, muchos argumentos se agarraron de que si no nace con vida no es persona. Señores, alto. ¿Qué es lo que pierde? ¿Todos los derechos? No, señores. Solamente se pierden los derechos personales, pero no los personalísimos. Por ejemplo, el derecho al nombre, el derecho a tener un entierro digno. Porque hoy si muere en el seno materno, ¿sí? O tiene un aborto espontáneo la madre, porque puede suceder, no tiene derecho ni a ponerle nombre al hijo, es un NN, o la hija, y tampoco tiene derecho a enterrarlo. A ver, ¿cuándo vamos a respetar la dignidad del que no tiene voz? Tenemos que empezar por el comienzo, tenemos que respetar por respetar, valga la redundancia, las normas existentes y analizar cuáles son los problemas. Tenemos que respetar la dignidad del ser humano en todos los aspectos, y eso es lo que lucha la democracia cristiana, defender la dignidad a toda costa, defender al niño por nacer, defender al adulto que tenga una vida digna, que termine dignamente sus días y que viva dignamente, no abandonado, no con una jubilación que no le alcanza ni para los remedios, no con promesas falsas, sino queremos que sean dignos, que se sientan útiles, que vuelvan a la sociedad, que trabajen con los jóvenes, que trabajen con nosotros, que trabajen porque el trabajo lo hace digno, los hace útiles. Y por eso es muy importante que recordemos que la democracia cristiana, hablando del tema de la inclusión y el derecho laboral que vos mencionaste, es muy interesante el tema. La inclusión, ¿qué es la inclusión? El lenguaje inclusivo, que es una barbaridad, totalmente prohibido y totalmente absurdo, ya tenemos la Real Academia que dijo que es una barbaridad. Pero ahora bien, el lenguaje inclusivo, ¿sirve para los mudos? ¿Sirven para los sordos? ¿Sirven para los que los ciegos? No, eso no es inclusivo, señores. Es un lenguaje para tratar de evitar y tratar de poner un pie de igualdad, que la generalidad de decir, niños, estamos comprendiendo a todos. No necesitamos decir la mujer, el niño, les.
no significa nada. Volvamos a los orígenes, volvamos a lo que realmente es importante. Tenemos que aprender a hablar. Hoy como docente, universitaria de muchos años, veo los chicos y veo que les cuesta. Y es el tema de la educación en la primaria, como vos dijiste, la educación en la secundaria. Tenemos que enseñar, tienen que salir con comprensión de texto. No puede ser que tengamos una empresa que busque simplemente operarios y no puedan comprender un simple texto. Vayamos al origen, vayamos a reforzar la educación, vayamos a reforzar los valores, la vida. La vida es el primer derecho y nosotros los vamos a defender. Y un tema laboral que vos hiciste referencia y también tiene que ver con la inclusión, es que en el código, en la ley de contrato de trabajo, que es de orden público, hay una normativa que ahora no me acuerdo exactamente, no sé si es la 176, no sé, los laboralistas según no se acuerdan, donde hablan que las mujeres que retoman sus actividades, las empresas tienen que tener un espacio para poder dejar a sus hijos como un jardín maternal. Eso jamás fue reglamentado, señores. Tiene más de 50 años y nunca fue reglamentado. Entonces, ¿qué defensa de mujeres estamos hablando? ¿Quién sale a defender a las mujeres que son violadas? ¿Quién sale? Yo no he visto que saliera el Ministerio de la Mujer a hacer esas defensas. Tenemos muchas cuestiones. Y el derecho a la mujer no solamente es por el lenguaje inclusivo o porque ocupen cargos o porque pongamos una X. Señores, la inclusión es a todos por igual, a todos por igual. Nosotros no somos discriminadores. Cualquiera puede venir a trabajar, cualquiera puede estar. No hay que imponer. Y una cosa, la imposición, que nosotros trabajamos mucho, es con el tema de la ideología de género. Educación sexual con ideología de género. Eso se trató de poner en el 2018 como que ya era una ley. Nosotros sacamos un teléfono que es el 0800-220-3222, donde atendíamos más de 100 denuncias por día en forma gratuita, es decir, recibíamos las denuncias y hacíamos asesoramiento gratuito, 5 abogados, en donde le explicamos tanto docentes, directivos, alumnos que no le querían tomar examen porque no asistían a estas dichosas clases de educación sexual, que eran dados por personas que no eran de la escuela, sino venían de afuera, donde le imponían bibliografía que no era la acordada, y nosotros trabajamos muchísimo. Hoy este 0800 se expande para tratar de contener a la familia, los distintos problemas que tiene la familia de distintos órdenes, tanto a nivel económico, social, político, y distintas aristas que si querés en otro programa la referente puede explicarlo del 0800. Pero la inclusión, hay que saber la gente que la educación sexual es una cosa, educación sexual acorde a la edad, acorde a las etapas dados por los profesionales referentes, eso es normal y se dan en las etapas en los colegios y es correcto. Lo que no es correcto es imponer la ideología de género, es imponer el lenguaje inclusivo. Si querés escribirle a tu novia en lenguaje inclusivo, escribirle, pero no imponer, no sacar una sentencia con lenguaje inclusivo, no exigir que un profesor, si el alumno no escribe en lenguaje inclusivo, no se lo corrige, señores. Me ha tocado casos, no en mi universidad, sino colegas en otras universidades. Y alumnos que me lo han comentado, es realmente algo que no corresponde. Uh-huh. Tenemos que trabajar por la inclusión, sí, la inclusión de todos por igual, las personas con discapacidades, insertarlas en el trabajo, las personas que tienen dificultades, sacar proyectos, programas, como estamos haciendo la democracia, el lenguaje escrito en las distintas programas. Tenemos que trabajar como estamos haciendo desde ahora y hemos venido haciendo desde antes, pero cada vez más fuerte y con más fuerza y más colaboración de todos ustedes, porque nosotros los escuchamos y lo que escuchamos nosotros los transformamos en sugerencias si es a nivel nacional, en proyectos si es a nivel de nuestro distrito. Y nosotros trabajamos. Y eso es lo que hace la democracia
cristiana, escuchar al trabajador, escuchar a cada ciudadano, escuchar a nuestros compañeros, ¿sí? Porque compañero es compartir el pan, Ahí está. aunque no lo crean, es compartir, sí, se bajó el celular, No, es no, compartir el perfecto. pan. Alejandra, Y todos, sí, me encanta la vehemencia porque eso habla del compromiso. ¿M? Cuando uno es vehemente y en las aseveraciones que uno hace en cuanto a su pensamiento, razonamiento y defensa, la vehemencia me encanta porque no es un ataque, sino es no, mostrar los valores que uno lleva implícitos. Acá tengo un comentario y quiero aclararlo porque tiene razón el comentario, y es de Jorge Alberto Rulión, que es un periodista destacado, que nos dice que sí, nada dice la Constitución de excepciones que permitan el aborto en determinados casos. Yo asumo la equivocación. Hay una ley, no es la Constitución. Así que pido ese, disculpa y por eso, le agradezco a Jorge la aclaración. Pero también, por eso, respetuosamente, perdón, escuché lo que vos decías al principio en cuanto a los menores. Se les permite el aborto, ir solos, ir solas, pero resulta que no se les permite comprar bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, lo cual todavía es peor todavía, ¿no? O sea que realmente es todo un enjambre de ridiculeces a nivel jurídico que han invadido nuestra sociedad. Alejandra, también, para todo esto que estamos hablando, necesitamos crear riqueza. Hablamos de los planes sociales, ¿no? Bien por aquel que dijo, y en este caso creo que fue un hombre muy cercano al frente de todos, que tiene ciertas diferencias, creo, salvo que vaya como colector en una lista aparte para juntar votos, me refiero a Randazzo, que habló que los planes sociales tenían que ser cambiados por este trabajo, lo cual me parece perfecto, pero esto hace años que se tendría que haber hecho. Lo que pasa es que estos planes sociales se utilizan con fines políticos y de votación. ¿Por qué? Si yo tuviera la oportunidad de tener la manija, como dicen, ¿no? Yo lo primero que haría, esta gente lo obligaría no a ir a los piquetes y cobrar, sino que los obligaría a aquel que no está alfabetizado a alfabetizarlo, a aquel que no conoce o no tiene una ocupación, un trabajo, le enseñaría, lo obligaría a asistir 2, 3, 4 horas diarias para poder alfabetizarse o conocer un trabajo, y también lo obligaría a ir a un hospital, a pintar, a limpiar, lo obligaría a estar en la calle sirviendo a la gente, los capacitaría y luego les daría un plazo perentorio, porque también trabajaría conjuntamente con el Ministerio de Economía para crear ¿eh? planes de trabajo, pero para dar trabajo, para volver a esa cultura de levantarse a las 7 de la mañana, ir a trabajar a una fábrica, ir a abrir. Muchos dijeron, vamos a abrir las cortinas que cerró Macri, que cerró que Alfonsín prometió y nunca abrió. Bueno, basta de cháchara, como decía uno por ahí. Hagamos, porque mejor que decir es hacer. Lo decía Perón. Entonces yo saco lo bueno de los dirigentes, por lo menos los dichos, no los hechos. Pero hagamos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con promociones. Hagan una promoción industrial, rebajen impuestos, saquen presupuesto a los lugares inútiles como es el LGTB, que tiene más presupuesto que educación. ¿Mm? Dejen de asexuar a los niños, dejen que los niños tomen sus propias decisiones, pero decisiones con la patria potestad en la mano, como debe ser una familia. Dejen de destruir la nación. no solamente destruir la nación, sino destruir, como vos dijiste, la familia. El consentimiento de los padres pareciera que no existiera. En el caso del aborto, el padre ni existe. No, si hay una oposición del padre, el padre ni se entera y no vale la palabra del padre. No se reconoce en ninguna parte el derecho del padre a oponerse o alguna figura que lo respalde. Tampoco tenemos, con relación a los planes sociales que vos dijiste, cuando comenzó el plan social, yo tengo
una vaga idea de que les exigía a la gente que ayudara, que fuera a la portería, que ayudara a limpiar o atender en el caso de un colegio, ¿no? A abrir la puerta, también limpiar o estar en los comedores. Luego eso se desnaturalizó y hoy es utilizado políticamente para ganar votos. No sé si has visto los programas de televisión en donde en las marchas se le entregan el documento para firmar la asistencia y si se van, le sacan el plan, le sacan lo que le iban a pagar. Están en los medios de televisión, los reportajes que le hacen a escondidas a la gente. Esto es una vergüenza, esto no tiene que ser. Yo creo que los planes sociales, cuando son necesarios, tienen que tener un tiempo, tienen que tener un objeto, tienen que tener un fin, pero también la gente tiene que comprometerse a ayudar, a sentirse útil. Si no, al final no se siente digna, se siente como que se siente y le dan una limosna, porque en definitiva terminan siendo una gente que después no puede reinsertarse en la sociedad, ni ellos ni sus hijos. ¿Cuántas generaciones tenemos de planes sociales? ¿Cuántas generaciones tenemos hoy de gente que no puede trabajar porque no tiene el secundario? Estamos Tenemos que volver. Estamos entrando en la tercera generación y Sí, lo que vos hablaste del inicio de los planes sociales, por eso el encono de Duhalde con la actual dirigencia. Esto lo hizo Duhalde con Remis Lenikov, que fueron los que realmente prepararon ese gran ajuste que hicieron. Y no digo gran ajuste porque ha sido bueno, sino que fue en detrimento de la economía de los argentinos, de los menos pudientes, pero que de alguna manera sacaron este tipo de planes para paliar aquella situación. Pero Duhalde y Remis Lenikov le dejaron el camino abierto a los Kirchner para que tuvieran un crecimiento, esto con los commodities famosos, con el viento de cola y todo todo ese dinero que entró, se fumó. Yo no voy a entrar en la decisión de decir que se lo llevaron, se lo robaron, que le dieron a Baez. No, 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 no. Desapareció. Desapareció porque se malgastó. No se hizo lo que se tenía que hacer en aquel momento, que era la oportunidad para financiar el crecimiento de las empresas. Con el hecho de pensar que el que tiene mucho dinero es un sinvergüenza y que no sirve y que hace daño a la sociedad, estamos como estamos. Eh, eh, el capitalismo es necesario, el tema es saberlo manejar. ¿Mm? Y esto lo ha reconocido Pepe Mujica. Entonces, señores, si Pepe Mujica, un hombre que fue tupamaro, que fue guerrillero, que fue de extrema izquierda, hoy, habiéndose retirado, aplaudido como presidente de Uruguay, y que hizo crecer Uruguay con todos sus pasados, y ha comprendido que el capitalismo es un mal necesario, dejemos de mirar, porque yo me pregunto, si desaparecen los empresarios, ¿de qué vamos a vivir? exacto. Hay que ayudar a los empresarios y a aquellos que les va bien, ver por qué les va bien, ayudarlos y no ahogarlos. Seguro. Aquellos que están ahogados hoy, ayudarlos a reflotar y, perdón, y con rebajas impositivas, pero también hay que bajar el gasto público, no Obvio. solamente bajar los impuestos, pero si no bajamos el gasto público, es imposible que avancemos, Seguro. señores. Bajemos el gasto público, veamos lo que tenemos y realmente empecemos a trabajar. Tenemos impuestos sobre impuestos. ¿Por qué no bajamos el IVA en alimentos, por ejemplo? ¿Por Ujú. qué tenemos tanto impuestos? Cuar- Tenemos que bajar la materia impositiva, porque cuar- es imposible vivir. 44% promedio es el valor que cada argentino tributa por cada comida, llamémosle, o por cada producto alimenticio que consume y compra. Una cosa más, el descreimiento. El Banco Central Uruguayo está pagando, mejor dicho, pidiendo por cada dólar 880 pesos argentinos. Las casas de cambio en Uruguay cambian a 218. O sea, lo que acá en el mercado blue hoy está a 182 pesos, los uruguayos piden por cada dólar 218 pesos argentinos. Que se acerca a la realidad que hemos hablado en algún momento de hacer esa famosa ecuación base monetaria reservas, ¿m? Y que nos da el valor de lo que vale la moneda extranjera.
teniendo en cuenta que hay Sí. billetes duplicados, que eso no se toman, teniendo en cuenta que la emisión monetaria es desmedida, pero hoy el Banco Central uruguayo, si vos querés comprar un billete de dólar en Uruguay, tenés que tributar 880 pesos argentinos. Es un descalabro, somos después de Venezuela la inflación más grande del mundo, donde la inflación desapareció. Si desapareció en los otros países, ¿cómo no puede desaparecer acá? ¿Cómo puede ser que un legislador, senador, diputado, tengamos tres veces más que España? Con la misma cantidad de habitantes y siendo España 10 veces más chico que la Argentina, o 5, póngale. ¿eh? ¿Cómo puede ser que el presupuesto político de España sea 3 veces menor que el argentino, midiéndolo en moneda extranjera? ¿No? Es una Ujú. aberración, es una aberración el gasto político que tenemos para los resultados que tenemos, porque si vos me decís que tenemos un gasto político como el que tenemos hoy y la Argentina florece, pero todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No lo ven los argentinos cuando van a votar? Ese es el nivel educativo que tenemos. Tenemos un país maravilloso, un país que soporta todo, un país con todas las riquezas, no solamente en la tierra, sino en el mar. Por eso hay un proyecto Argentina Azul que es muy interesante, que lo maneja el doctor Carlos Leonel Trabulsi, que estamos muy contentos con este proyecto a nivel nacional. Y tenemos un nivel de riqueza impresionante. Hay que volver al trabajo, hay que dejar de pensar en estos planes, hay que demostrar a la gente que puede trabajar, hay que demostrar a la gente que puede estudiar. Pero ¿quiénes son los obligados a mostrarles? Nosotros, los políticos. En vez de hacer la política para nuestro propio Bene- beneficio, como piense la gente, sino es a la sociedad. Tenemos que estar con la gente, al lado de la gente, escuchar a la gente, ver cuáles son las necesidades y mejorarlas. Basta de darle lo que nosotros pensamos, basta de tenerlos ahorcados para que vengan a votar. Señores, hay que estar con la gente, hay que darles educación, hay que sacar este montón de leyes de mamarrachos que lo único que hacen es perjudicar. Yo no estoy siendo opositora, diciendo, no, hay que sentarse a dialogar. Podemos tener ideas totalmente distintas con los distintos partidos políticos, inclusive los celestes y los verdes, pero hay que sentarse a dialogar, sentarse cómo podemos mejorar. Los que tenemos distintos criterios económicos, bueno, sentarse en la plana económica y ver proyectos que beneficien. Basta de cada uno sus ideas y de insultar al otro y que hacer una política de la queja y del enojo. Nosotros como políticos, como dirigentes, como representantes del pueblo, tenemos que hacer las cosas para que la Argentina crezca, cada uno en su distrito, cada uno en su partido, y si hay posibilidades, hacer consenso y avanzar. Yo estoy cansada de ver en la televisión cómo uno desmerecen al otro, y así es un desgaste, y realmente es como un matrimonio que se pelea, ¿y quiénes están en el medio? Los hijos. es- ¿Quiénes están hoy en el medio? Los argentinos. Entonces, exacto. basta de peleas, miremos hacia el futuro, sentémonos, conversemos, hablemos, escuchemos y trabajemos por cada uno de nuestros ciudadanos, en el caso de nuestros afiliados y de todos, y trabajamos así para todos los ciudadanos que nos quieran acompañar, tanto como la democracia cristiana, como en este frente que queremos sacar una Argentina adelante. Sacaron la ley de aborto, sacar esta ley de alquileres a nivel nacional, que es un desastre, bajar los gastos públicos, bajar la materia impositiva, pero necesitamos que nos apoyen, necesitamos que nos hablen, necesitamos que nos cuenten, necesitamos que nos comenten sus necesidades y en base a eso, a pesar que nosotros las sabemos porque recorremos el territorio, estamos en el territorio en distintos comedores, merenderos, en el barrio 31, en el barrio, bueno, innumerables que están trabajando nuestros dirigentes, conocemos la realidad y como conocemos la realidad decimos a los políticos, señores, bajen el territorio, escuchen a la gente y trabajemos en conjunto para sacar esta Argentina adelante. La democracia cristiana firme por los valores y los principios que siempre los vamos a defender. Alejandra, realmente ha sido importantísimo y realmente muy provechosa esta entrevista. Te agradezco muchísimo.
Agradezco la vehemencia, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la vehemencia no es el confrontar por la fuerza, sino es No, por supuesto. afirmar lo que uno piensa, que son los valores, ¿no? Afirmar los valores, y los valores son fundamentales. Te agradezco mucho. Esto daría para mucho más, sobre todo el proyecto de Argentina Azul, que los argentinos le hemos dado y le seguimos dando la espalda a la riqueza ictícola del mar y de nuestros ríos, ¿no? Pero bueno, creo que, y te tomo la palabra a vos y al doctor Trabulsi para desarrollarlo en otra entrevista. De mi parte, Por supuesto. ha sido un gusto y un placer haber compartido contigo. Quedamos a la recíproca para hacerlo nuevamente y le recuerdo a la gente que nos está viendo que este video lo puede ver las 24 horas, los 365 días del año, colgado allí en la página de Siempre en Domingo Radio o en el YouTube con el mismo nombre, Siempre en Domingo Radio, en unos minutitos. Las 24 horas, los 365 días del año. No le hago propaganda a ningún cajero automático, pero nosotros funcionamos así. En la página está abierta permanentemente y pueden utilizar el video para lo que quieran, porque esto es un servicio y el servicio no se cobra, el servicio se da de corazón. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Muchar. Ojalá la podamos contar sentadita allí y si no, preparada en el 2023 con la espada y la palabra, Exactamente. que la espada y el Espíritu de Dios, allí. Exactamente, así estaremos, esperemos que necesitamos seguir trabajando en el territorio con la gente y estamos para el servicio de todos, así que a disposición y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, Carlos. No, no hay por qué. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Nos Hasta vemos. luego. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego, gracias. Pasaba la doctora Alejandra Muchar por nuestro espacio, realmente una dirigente con todas, se vino con todas las letras, ¿no? ¿Por qué? Porque la vehemencia, como yo decía, es el sello de querer cambiar las cosas. Es el sello de tener esa autoridad moral para poder hablar. No muchos tienen esa autoridad moral para poder hablar. Ustedes sacarán sus propias conclusiones y los dejo al libre albedrío, o como dijo una chica por allí, los dejo a su criterio. La autoridad moral es el testimonio personal de cada persona. Valga la redundancia. Chao. Dios los bendiga. Nos vemos. La semana vamos a seguir teniendo este tipo de entrevistas. Las estamos gestionando. Hay muchos en la lista, hay muchos que también llaman y estamos coordinando. Pero en Siempre estamos con vos. Vamos a estar a usted llevándole o tratándole de llevar gente que realmente tiene la intención de trabajar. Y eso es lo que queremos. Chao. Nos vemos hasta la próxima, que será en poquitos días. Chau, chau.